¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que en verdad consideramos arte? ¿Qué es lo que tú consideras arte? El arte para mí es una manera de expresarte demasiado versátil y especial, pero también se trata de capturar la esencia de algo. En lo personal, me encanta mucho el arte abstracto y expresionista. Me encanta lo romántico y lo pasional. Me encanta el arte que te genera un sinfín de sensaciones agradables. A pensamientos como el mío, se oponía el movimiento que rechazaba el arte y la cultura del pasado, porque lo consideraban obsoleto y decadente. En su lugar celebraron la velocidad, la energía y la violencia. Exaltaron la belleza de la máquina, la ciudad y la vida urbana. Manifestaron su interés en la guerra, la velocidad del automóvil, los avances científicos y tecnológicos. Abogaron por la destrucción de las instituciones y valores tradicionales. Esto fue futurismo. Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta, escritor, ideólogo fascista, dramaturgo y editor italiano del siglo XX, conocido por ser el fundador del movimiento futurista, la primera vanguardia italiana del Novecento y que sirvió como base para el fascismo de Mussolini. Amante de los automóviles y la velocidad. En 1908, Marinetti fue ayudado a salir de un foso a las afueras de Milán después de un accidente vial. Para evitar a dos ciclistas, se había salido de la carretera con su automóvil. Este episodio le llevaría a redactar el Manifiesto del Futurismo, compuesto en ese mismo año. Al salir del foso, Marinetti se siente un hombre nuevo y dispuesto a deshacerse del decadentismo y el estilo de la poesía liberty. Dicta a sus compañeros un programa fuertemente revolucionario. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita por el placer o por la revuelta. Y se preguntarán, ¿qué es el futurismo en sí? El futurismo es un movimiento literario y artístico que intenta romper con los valores estéticos del pasado, reivindicando el futuro. Con él, la era de la técnica moderna, la velocidad, la violencia y las máquinas. Su surgimiento. Este movimiento literario y artístico comenzó en Italia en 1909, cuando el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti escribió su Manifiesto del Futurismo en el diario francés Le Figaro. El futurismo hoy en día celebra sus 114 aniversarios. Los exponentes más grandes de este movimiento fueron tres, y uno fue Umberto Bosio, un pintor escultor italiano, teórico y principal exponente del movimiento futurista. Carlo Carra, este pintor italiano, fue uno de los líderes que también escribió diversos libros relacionados con este arte. Y el tercero, Giacomo Balla. Aunque en un principio su pintura era impresionista, Balla se unió al movimiento futurista y se convirtió en un pintor lírico ajeno a la violencia. Y así como podemos tocar en la superficie lo que es el movimiento futurista, y a lo largo de todo este tiempo se ha ido entrelazando en diversos artes y ha llegado inclusive a nuestro país. Y el futurismo en El Salvador fue incluso a los extremos de intentar desvirtuar el valor de la naturaleza y propuso la duración a la máquina. Esta tendencia
Pretendía originar cambios sociales, quiso trascender en todos los países y terminó constituyendo uno de los más importantes movimientos sociales en la historia, ya que fue un impulso renovador el que determinó en ciertos aspectos el desarrollo tecnológico de las naciones industriales. Hola, el día de hoy entrevistaremos a un artista muy reconocido en el país y bueno, más adelante veremos un poco más acerca de él. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué tendencias o vanguardias son las que definirían mejor sus pinturas? A mí me gusta mucho, en general, todo. Por eso quise mostrarles algo de mi trabajo antes, porque he pasado por el hiperrealismo, por el impresionismo, el surrealismo, dadaísmo y otros movimientos así, sí, no, ¿verdad? Aquí en el país nunca hemos tenido una influencia ordenada de movimientos, como surgió en Europa, cuando estaban naciendo. Entonces, uno de repente ve un paisaje y lo quiere pintar porque lo saborea con los ojos. O de repente ve una composición de elementos en un lugar y eso lo motiva a querer recrearlo de una manera tal vez, simplificada o más detallada. Entonces, creo yo que he pasado como rozando o coqueteando con ciertos movimientos, pero uno siempre está buscando darle su sazón personal, ¿sí? Y a veces puede crear algo hiperrealista o bien dibujado, bien fotográfico, pero le coloca cosas que lo sacan de ahí y le dan el sello personal. O sea, todos tenemos una libertad. Es lo lindo que hay ahorita, en esta era en que vivimos, que hay una libertad creativa sin restricción. Entonces, difícilmente uno puede decir, bueno, hoy puedo ser impresionista y mañana me hago surrealista y pasado mañana, pues, navego un poco sobre el, el futurismo, digamos. Bueno, vamos a continuación acerca del tema futurismo. Bueno, como primera pregunta, ¿qué es para usted futurismo? Y si nos podría hablar un poco acerca de lo que usted sabe. Fíjese que creo que, lo que yo sé, creo que es lo que todo el mundo conoce de eso, porque un poeta italiano, allá por 1908, 1909, en ese tiempo, se le ocurrió un día, me lo imagino yo, a él, los artistas en ese tiempo eran muy dados a irse de bohemio, ¿verdad? A un bar, a estarse ahí hablando tonteras. Entonces se le ocurrió crear un movimiento nuevo. Es lógica de la inercia del momento, porque antes de eso, el arte clásico, y si nos vamos más atrás, la iglesia dominaba a los talentos artísticos, técnicos en ese momento, hace 600, 700 años para acá. La mayoría de artistas, comenzando el siglo XX, fue, ¿verdad? Sí, el siglo pasado, del 1900 para acá, no, 1901 para acá. Los artistas, por lo general, filósofos, escritores, toda la gente que piensa, que no solo sigue la regla, se forma para ser útil a la sociedad, sino que piensa por su cuenta, siempre anda en busca de hacer algo, quizás no original, pero sí diferente. Entonces, este señor, se me va el nombre, Bernini, Panini, Chunghini, no me acuerdo, pero un italiano, ¿sí? Ahí aparece en todos lados. Se le ocurrió que como la industrialización estaba comenzando a tomar fuerza y a estar en todo, y eso afectaba a la sociedad, ¿de qué manera?
con un sueldo seguro, ¿sí? Entonces eso impresionó a este señor y a él se le ocurrió que así como ahorita la robótica, ¿verdad?, nos tiene cautivados la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? El Google GPT, no me acuerdo. Pero inteligencia artificial nos tiene como a la expectativa de ¿será o no será o qué va a pasar? Con la curiosidad. Ellos, la industrialización, que se fabricaran herramientas, máquinas y todo mecanizado, los impresionaba. Y el artista, el escritor, digamos, que puede darle forma con textos y expresarlo, publicarlo, replicándolo muchas veces a través de un libro, el artista visual, que lo hace pues más, digamos, más limitado, pero lo hace, a él se le ocurre que la esencia, o mejor dicho, el movimiento de las máquinas, la velocidad de las máquinas era algo importante para escribir sobre eso, para ponerlo como un planteamiento nuevo. Entonces el futurismo lo que trataba era de tomar esta velocidad de máquina haciendo algo, o sea, la repetición veloz, y pasarlo a un escrito, pasarlo a un dibujo, a una pintura, a una ilustración. Entonces se le ocurrió que el concepto era la velocidad de la máquina, de la industria. Entonces empiezan a hacer ese tipo de cuadros como abstractos, pero con movimiento. Y de ahí surge pues la idea del futurismo. ¿Qué técnicas son las más utilizadas al momento de hacer las obras futuristas? Pues mire, en ese tiempo era más el óleo, ¿sí?, las tintas de impresión, porque el acrílico no se había inventado. Ya conocen el acrílico ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces el acrílico que conocemos lo inventaron los mexicanos allá por, no sé, el año 67, algo así, o sea, bien acá. Entonces lo más a la mano era el óleo o las pinturas de imprenta, que como era una pintura más bien preparada, creo que las pinturas de pared pues no tenían la calidad y la resistencia. Entonces se usaba mucho el aerógrafo. El aerógrafo en ese tiempo era así, de boca, o sea, un botecito con un tubito y usted soplaba y pulverizaba la pintura. Usaba la serigrafía también, o el estampado, que estaba como en proceso de mejorarse, pero eran, digamos, más, pues, ¿qué le digo?, técnicas pictóricas, pues, para expresar futurismo. Los ilustradores pues usaban la tinta, la acuarela, porque acuarela sí ya había. Entonces la témpera también existía, que era una acuarela más espesa, y lo que había a la mano, ¿sí? Al menos, como les digo, es lo que yo conozco del tema. Puede ser que se hayan descubierto técnicas nuevas, pictóricas, o porque creo que el teatro lo usó también. Pero ya expresarlo con movimientos corporales y en un escenario era diferente, era más visual en la pintura o en el diseño, que en ese tiempo pues no era diseño, era solo era dibujo, porque creo que no existía la Bauhaus era, ¿ya les hablaron de eso? Fue la primera escuela de diseño en Alemania, que creó a los grandes diseñadores de la época, donde se comenzó a llamar al diseño como diseño y no como arte. O sea, ya la gente trabajaba con una idea, digamos, sugerida o impuesta, con un fin más objetivo que el arte es más etéreo y lo que quedó, ay, qué bonito. ¿Usted cree que en algún momento podría intentar aplicar esta técnica o la aplica en alguna de sus obras? Fíjese que inconscientemente, digamos que sí, pero es porque ahorita estamos como en ese hoyo negro espacial donde todo se mezcla y el futuro es el presente y el presente se vuelve futuro, no sé. Entonces, digamos que si el futurismo lo que hacía era darle movimiento, cosa que pensándolo bien, Van Gogh fue, digamos, el iniciador de eso, porque lo que Van Gogh pintaba era el movimiento de las cosas, ¿sí? Claro que en ese momento él solo lo hacía con el paisaje, ¿verdad?, con la campiña y las costumbres de su zona. Si él hubiera metido maquinaria, hubiera metido trenes, engranas y cosas, él hubiera sido el inventor del futurismo sin darse cuenta. Entonces, digamos que en los cuadros, ustedes pueden ver aquí texturas y pinceladas, y después tal vez le pueden hacer un acercamiento para que se vean las texturas,
no es aquello sobadito, lisito, igual lo pueden ver en el otro que está ahí. El futurismo trataba de plasmar dinámica y movimiento en lo que se hacía, porque lo clásico solamente plasmaba la imagen, o sea, aquella virgen quieta, aquel obrero haciendo algo, pero no había movimiento en la pincelada, ¿sí? Entonces, digamos que inconscientemente, como uno está influenciado sin darse cuenta por todas esas experiencias de los demás, uno lo aplica, pero ya va mezclado. Con el fin de entender más el tema, emprendimos un viaje hasta el ferrocarril de Sonsonate para darnos cuenta de todos estos conceptos de que el futurismo, la revolución industrial, las máquinas están relacionados, que todo tiene su conexión para que estos intelectuales de aquel tiempo se inspiraran y crearan un nuevo movimiento. Y fue así, al estar aquí, que nos dimos cuenta que el futurismo embarca demasiados conceptos que tienen que ver con la sociedad, con el avance, la evolución que hemos tenido. Y se nos hizo súper interesante reflejar esto visitando la historia de nuestro ferrocarril en El Salvador. Es el año 1975 en El Salvador. Estuvo marcado por la agitación política y social, así como por el conflicto armado que se avecinaba en el país. Toma de posesión de Arturo Armando Molina como presidente el 1 de julio de 1972. Arturo Armando Molina asumió la presidencia de El Salvador. Represión gubernamental durante el gobierno de Molina. Crecimiento de la guerrilla, masacre de estudiantes universitarios, desastres naturales. También fue un periodo de cambios significativos en la producción, la tecnología y la sociedad, que tuvo lugar en varios países durante todo ese año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que El Salvador no experimentó una revolución industrial al estilo de las potencias industriales europeas o estadounidenses.
ferroviario, nos encanta poder hablar sobre el futurismo, porque de esto se trata. Maquinaria, la maquinaria que pone en marcha el movimiento a las siguientes generaciones. Y así como el arte fue un exponente a gran escala sobre esto, también a través de estos dispositivos ferroviarios nosotros podemos ver lo que es el paso del tiempo hacia el futuro. Antes de ser un armatoste de metal, estos fueron planos, fueron diseños, fue arte, si lo podemos llamar así, técnico, fueron dibujos técnicos en planos, como mencionaba, para luego poder ser creados por los ingenieros de aquel tiempo, por los herreros también, que ayudaron a poder crear este tipo de armatostes que nos llevaban un paso más adelante de lo que es el futurismo. Al hablar de futurismo hablamos de aquellas cosas modernas que se utilizaban en la sociedad, como lo fue las máquinas, la velocidad, el dinamismo y la energía. Y quizás se pregunten qué tiene que ver el futurismo con la revolución industrial. Si nos ponemos un poco en el contexto histórico sobre este arte, futurismo, podemos como gestionar en las postrimerías de una generación signada por la Segunda Revolución Industrial en los años 1870 y 1914, en la que el conocimiento científico y la tecnología era responsable de una profunda transformación. Y dicho lo anteriormente, podemos ver que se basó tanto en esto de las máquinas y revolución que conocemos y que podemos observar en cada una de las ramas del arte. Ahora hablando un poco de la revolución en El Salvador, podemos remontarnos en el año de 1975, que la revolución industrial llegó a El Salvador acelerando el crecimiento de la población, el incremento en la demanda de productos y alimentos, la falta de oportunidades, falta de rotación de cultivos y necesidad de desarrollo. El 28 de marzo de 1882 incursionaron las locomotoras al país en el puerto de Acajutla. En ese mismo año, en junio, hicieron su primer viaje desde el puerto de Acajutla hasta Sonsonate. La estación de Occidente en la avenida Independencia en San Salvador fue construida en 1896 para recibir a las locomotoras. La estación no solo servía al sistema de trenes, sino también a tranvías y buses locales e internacionales. El ferrocarril se fue expandiendo y en el año 1922 llegó al departamento de la Unión, en Cutuco. También en ese mismo año se inauguró la estación en San Miguel. Los recorridos se hacían desde San Miguel hacia la Unión y de San Miguel hacia San Salvador. El 14 de octubre del año 2002 se registró el último viaje del ferrocarril en este país. Hoy en día, el ferrocarril ya no funciona, mas sin embargo siempre está activo para el acceso al público únicamente con fines turísticos. Buenos días, empezamos nuevamente
con la dominación del concepto futurista, pero el día de hoy vamos a abordarlo de una forma muy diferente. Y para eso traemos a una persona que nos va a ayudar a hablar sobre este tema, que sería Tony Alimán. Si se presenta el caballero. Bueno, tengan buenos días todos, señores, señoras, señoritas, todos los que están en sintonía de este live, jóvenes estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Para mí es un gusto estar con ustedes. También es un privilegio para nosotros los que nos atrevemos a escribir algo, el que las nuevas generaciones nos tomen en cuenta para este tipo de actividades. Digo porque una de las quejas grandes del escritor salvadoreño es la invisibilidad en que nos mantiene el resto del mundo. Pero cuando se abren ventanas como esta, pues no podemos más que estar agradecidos. Sabemos que es bien largo el recorrido que usted tiene en todo esto de la literatura, pero a mí me gustaría saber en realidad cómo usted define su propia poesía, la que usted ya se inspiró, la que escribió, o cómo usted la definiría. Bueno, sabe, antes de darle una definición, déjeme decirle que inicialmente yo comencé a escribir poesía como cualquier joven, o cualquier neófito. Bueno, yo sigo siendo neófito porque uno completo nunca está. Pero comencé escribiendo poesía romántica, bonita. De hecho, mi poema romántico más representativo lo escribí hace casi 40 años, ¿verdad? Y porque eso es lo que a uno más lo toca. Claro, con el transcurso del tiempo se va transformando y toda la cuestión y cambia bastante. Mi primer poemario, yo tengo tres libros publicados. Mi primer poemario se titula Mirador, porque para mí la poesía ha dejado de ser inspirada. La poesía ya no es inspirada, la poesía hoy es investigativa, es científica. Uno ya dejó de escribirle al pajarito, a la flor y a todo eso, porque están pasando cosas alrededor nuestro. No podemos estar hablando de cosas así cuando a la par suya están cayendo muertos a cada rato. Entonces uno tiene que irse a ese lado. Eso significa que he llegado a escribir entonces, además de poesía romántica, a escribir poesía social, poesía de protesta, con la particularidad que yo cuando escribo poesía no solamente critico sistemas, situaciones, sino que también planteo posibles soluciones, porque usted no puede criticar algo y no dar una salida. Entonces mi poesía yo la defino como una poesía abierta, una poesía totalmente libre, ¿verdad? Sin ataduras de ningún tipo, para que todos en este país sepan de qué estamos hablando cuando publicamos algo. Bueno, para poder empezar con la segunda parte del movimiento futurista, nos gustaría saber a nosotros qué usted sabe sobre la literatura futurista. Bueno, con esta cuestión de la literatura futurista, el futurismo en sí, eso es un movimiento que ya tiene sus varios años de estar activo. Esto tiene mucho que ver con los colectivos literarios que han ido surgiendo a lo largo de los años. Cada quien trae su mentalidad y todo eso. Bueno, yo mismo tengo un colectivo literario que se llama Proyecto Cultural Sur El Salvador, ¿verdad? Es un movimiento que está en 60 países de todo el mundo. Y bueno, tengo un programa también de entrevistas a las 9 de la noche todos los días, de lectura y todo eso. Y todo eso son corrientes futuristas en sí. ¿Sabe? A mí ya es como tercera vez que me preguntan al respecto de esto. Yo le voy a decir algo. El movimiento futurista que nació en Italia hace ya más de 100 años, más que todo fue como yo se lo decía a unos jóvenes, fue como un desentrampador de lo clásico para poder meter más
diversidad a la manera de escribir, a la manera de plasmar el arte, porque el futurismo no lo vamos a encapsular solamente en la literatura. El movimiento futurista está en todas las expresiones de arte, especialmente en la pintura misma, en las artes plásticas. O sea, no es exclusivo de la literatura. Pero en lo personal, lo que hizo para mí el futurismo fue liberar el lenguaje, liberar el pensamiento en los poetas, porque fíjese, antes del siglo XX, allá en los clásicos y todo eso, antes se podía enseñar a escribir poesía, estilos de poesía a las personas, a los jóvenes. Usted iba donde alguien le decía, mira, yo quiero aprender a escribir un soneto, por ejemplo. Había un maestro que le enseñaba a escribir un soneto con todas sus reglas y usted aprendía a escribir un soneto. Claro, debía de tener su habilidad propia, ¿va? Pero le enseñaban, mira, yo quiero aprender a escribir una redondía, y le enseñaban a escribir las redondías y todo eso. O mira, yo quiero que me enseñes a manejar las figuras literarias, como no, le enseñaban. Eran moldes literarios, culturales. Con el futurismo todo eso se hizo a un lado, porque se liberó prácticamente a la gente, fue como que le quitaran unas cadenas a los escritores, y entonces es cuando se viene dando este movimiento de liberación cultural, literaria, hasta llegar al punto en que ahora eso que ustedes llaman futurismo y que lo llamaron futurismo, hoy yo le puedo decir que es algo así como la literatura urbana que ahora conocemos. La literatura urbana que dice lo que quiere y lo dice como quiere. Entonces el futurismo vino a liberar todas esas cosas, y entonces los escritores empezaron a escribir como les daba su regalada gana. ¿Cómo usted cree que llegue a cambiar el futurismo literario hoy en día? Bueno. Mire, para que el futurismo literario cambie algo, tiene que profundizar un poquito más en la realidad que se vive. Es todo. Profundizar un poquito más. Dejar de ser una tendencia normal y profundizar más. O sea, no es lo mismo hablar sobre lo verde del árbol a hablar sobre lo que produce lo verde del árbol, ¿verdad? Usted no puede hablar de una hoja verde sin hablar de la savia que alimenta la hoja. Entonces, si vamos a hablar del árbol, hay que hablar de la raíz, porque si la raíz no tiene dónde alimentarse, no va a tener un follaje verde. Entonces el futurismo tiene que ser un poquitito más, profundizar un poquitito más en los temas, para hacer comprensible lo que vaya a expresar, porque nunca lo va a hacer una investigación tan profunda, por cuanto la corriente del futurismo es precisamente generalizada, generalizar todo y no ver todo con la suspicacia que lo vería un escritor que investiga. Bueno, muy buenas tardes, un saludo para todos. Nos encontramos en la Iglesia Rosario, un lugar muy importante para nuestro país, que es un referente pues, a nivel histórico, a nivel arquitectónico y a nivel religioso también. Estamos ubicados en la primer parroquia de San Salvador, que su construcción data desde época colonial. El edificio que vemos actualmente es del siglo pasado, de 1971, pero en este sitio siempre ha existido una parroquia desde la época de la colonia. De hecho, es tan importante que en este lugar se hizo la lectura del Acta de Independencia. En el lado de la cripta descansan de hecho los restos de Matías Delgado.
junto a la capilla eucarística encontramos nosotros la capilla penitencial, que muestra los monumentos muy interesantes también del Via Crucis, de las estaciones del Via Crucis. Tanto el diseño de la arquitectura del edificio como la creación de los monumentos del Via Crucis fueron hechos por el arquitecto y escultor Rubén Martínez, de origen salvadoreño. Les invitamos a visitar nuestro templo. Es un templo muy visitado por todas partes del mundo. Aquí recibimos gente de los 5 continentes prácticamente todos los días. Su atractivo principal, por supuesto, son los vitrales, cuyo juego de luces y colores pues lo hace muy llamativo para el visitante y también para las personas que desean tener un momento de tranquilidad, de oración. Bienvenidos a la Iglesia del Rosario. Nosotros como equipo azul les daremos un tour en esa capilla. Esta iglesia, principalmente su construcción, tiene una forma parabólica y como pueden ver, la vidriería que tiene esta iglesia fue inspirada por Fray. Tenemos la primera estación. El lavatorio de manos de Pilato expresa la condena a muerte. También tenemos la cuarta estación, que representa a 2 personas, las manos del Señor y de la Virgen Dolorosa, expresando el encuentro entre ellos. También tenemos la 11ª estación, que representa al verdugo que está crucificando, está clavando las manos del Señor. Al finalizar las 14 estaciones, tenemos la figura del Señor, la resurrección, que está en forma aérea en espiral, como podemos ver aquí. El simbolismo tuvo una gran influencia en la arquitectura. Aquí la pregunta es, ¿qué finalidad tenía? La finalidad era romper con lo tradicional y abrazar la modernidad. ¿A qué me refiero con esto? A continuación, unos ejemplos. Estética futurista, materiales y tecnología, urbanismo y ciudad del futuro, relevancia contemporánea y influencia y movimientos posteriores. Aspectos futuristas. Estética futurista. El futurismo es la arquitectura que se caracteriza por su enfoque en las líneas dinámicas, las formas geométricas y la presentación del movimiento. Los edificios futuristas a menudo presentaban superficies curvas, volúmenes asimétricos y fachadas aerodinámicas. Explora ejemplos icónicos de arquitectura futurista y cómo esas características se manifestaron en su diseño. Materiales y tecnología. El acero, el hormigón armado y el vidrio fueron utilizados ampliamente para lograr formas innovadoras y estructuras audaces. Al iniciar este documental, realmente como equipo nos asustó el reto de vernos frente a algo nuevo e interesante. Pero realmente, ¿qué sabíamos sobre el futurismo? En lo personal, cuando escuché la palabra futurismo, a mí solo se me ocurrió pensar en grandes ciudades, rascacielos, tecnologías avanzadas o inteligencia artificial. Y aunque mi percepción no era tan errónea, después de buscar el futurismo como uno de los movimientos en el arte en general, me di cuenta de que vivimos el día a día sin darnos cuenta que el mundo avanza. Y aunque el futuro no son autos voladores y esas cosas,